El Campus Duques de Soria ofrece una educación universitaria de calidad, con una oferta variada de carreras, programas de prácticas y la posibilidad de intercambio nacional e internacional. Ponemos nuestros mejores recursos materiales y humanos al servicio de nuestros estudiantes. Universidad de Valladolid, Campus Duques de Soria. A un paso de tu futuro. Los amigos son la familia que uno elige. Y qué mejor lugar para estar con ellos que en uno donde puedas disfrutar de las mejores copas y cervezas y en el que te sientas como en tu propia casa. Ese lugar es Bar Verdán, en el Calaverón, abierto todos los días. Ven a conocernos y disfruta ahora de nuestra terraza libre de COVID y cumpliendo todos los protocolos de sanidad e higiene. Bar Verdán, en calle Morales Contreras, número 17. Yanguas, en la comarca de Tierras Altas de Soria, limítrofe con La Rioja y Tierra de Cameros. Los miradores nos dejan ver esos colores ocres y azules que hacen de Yanguas un lugar de gran belleza y especial interés turístico-cultural. Te invitamos a conocer nuestras calles empedradas y poder disfrutar de la cercanía de nuestra gente. Declarado Conjunto Histórico-Artístico, elegido uno de los pueblos más bonitos de España. Ven y disfrútalo. Tu lugar de reunión está en el centro de Soria. Restaurante Ágora, un referente en el que la gastronomía tradicional y la innovación se unen. Disfruta de tu vermú en nuestra terraza con nuestras deliciosas tapas y los mejores torreznos de Soria. Además, podrás disfrutar de desayunos, comidas y cenas en un entorno inmejorable. Cumplimos en nuestra terraza con todas las medidas de seguridad e higiene. Taberna El Ágora, de Hermanos Arranz. Ven a visitarnos a la Plaza Mayor. En Alen Cocinas disponemos de las últimas tendencias en cocinas y baños, todo lo que necesitas para tu hogar. Realizamos reformas integrales de tu vivienda, cambio de bañera por ducha, mamparas, griferías y sanitarios. La experiencia y profesionalidad de toda una vida dedicada al sector. Contamos con la placa de inducción invisible Cooking Rack, lo más innovador del mercado, exclusivo en Alen Cocinas. Pídenos presupuesto sin compromiso, cumplimos con todas las medidas de seguridad e higiene. Ven a visitarnos en Avenida de Valladolid, número 3 Bajo. Te esperamos. Estamos con Ruth Casañes y hemos venido a conocer el aula de interpretación de La Mogable. Buenos días, Ruth. Hola, buenos días, encantada. Cuéntanos, así a grosso modo, ¿qué es lo que podemos encontrar aquí en el aula? Pues el aula del Bosque de La Mogable es un centro bastante específico. Nos apoyamos en el monte que estamos, en Pinar Grande, y lo que vamos a ver es cómo se gestiona este monte, cómo se consigue ser sostenible a lo largo del tiempo. Aquí en la comarca pues se viene trabajando con la madera, aprovechando los pinos desde hace más de 100 años. En 1907 fue cuando se ordenó este monte y desde entonces pues se aprovecha la madera para la industria del pino silvestre. ¿Qué hablamos aquí? ¿Cómo hemos conseguido ser sostenibles? Llegar a nuestros días teniendo todos los beneficios que nos da el bosque, como puede ser el ocio, y poder seguir aprovechando la madera continuamente. Bueno, Ruth, antes de poder entrar hemos tenido que tomar una serie de medidas, el protocolo que conocemos ahora COVID. Cuéntanos cómo lo estáis gestionando vosotros desde aquí. Bueno, pues como has visto, pues este centro es un poco pequeño, entonces la principal medida ha sido, por un lado, que todo el mundo tiene que limpiarse las manos con gel. Las visitas que hacemos en el centro son para grupos muy reducidos y lo que proponemos es una alternativa, yo creo, bastante atractiva y amena, que son los paseos interpretativos. En vez de hacer la visita guiada dentro del centro, la hacemos a lo largo de un paseo. Es mucho más agradable, podemos mantener las distancias sin ningún problema y yo creo que al visitante les está convenciendo. Ruth, ¿y cuáles son los horarios de visita? Pues durante este mes de julio y lo poquito que queda y agosto, el horario es de miércoles a domingo de 11 a 8, ininterrumpido. Estamos todo el día aquí atendiendo. ¿Y dónde podríamos reservar nuestra visita? Pues o llamándonos por teléfono, los datos están en la página web de la Fundación del Patrimonio Natural, o simplemente acercándonos. Al hacer el paseo, pues el volumen de gente que puede ir es de unos 15, 17 personas, por lo tanto no hay mucho problema de aglomeración. Bueno, si te parece, Ruth, empezamos con la visita guiada y nos vas comentando qué es lo que vamos viendo.
empezaríamos por aquí. Lo que vamos a ir viendo son los paneles que tenemos. En este nos sitúa donde estamos, dentro de la comarca de Pinares, que comprende parte de Burgos y parte de Soria. Nosotros estamos aquí en medio. Aquí está dibujado un mapa del bosque de Pinar Grande y nosotros estamos en el paraje del bosque de la Mogable. ¿Y qué extensión tiene todo el bosque que veíamos ahí perimetrado? Pinar Grande tiene una extensión de 12.500 hectáreas. Para hacerse una idea, una hectárea es como el terreno de un campo de fútbol, pues hay que imaginar 12.500 campos de fútbol llenos de pinos. Los propietarios de este monte es el Ayuntamiento de Soria y la Mancomunidad de los 150 pueblos. Es decir, que ellos hace más de 100 años se plantaron a decidir qué hacer con su monte, que bueno, podían haberlo dedicado a ganadería y habrían transformado el bosque en praderas, podían haberlo dedicado a agricultura, pero al final optaron por favorecer el pino silvestre y dedicarlo a producir madera, ya que madera necesitamos, pues es una manera de aprovechar este bosque. Seguimos un poquito. Aquí hablaría de la biodiversidad, la importancia de la biodiversidad en el ecosistema. Por ejemplo, nos dice que en Castilla y León solo de vertebrados hay 418 especies distintas. Aunque este monte nuestro está transformado y es bastante homogéneo, cada vez intentamos que la biodiversidad se vaya extendiendo. Es decir, en las zonas más altas del monte, donde entrar con la maquinaria hoy en día ya no es económicamente rentable, se está dejando. Y el roble vuelve a colonizar esas zonas, o las zonas de ribera, pues cada vez se intenta regenerar con especies más concretas de ribera, de abedules, fresnos, para conseguir ese equilibrio que necesitamos. También nosotros hemos creado un pequeño arboretum alrededor del centro y hemos recuperado el cauce de un arroyo aquí en el aula. Rudy, antes de continuar, ¿qué especies podríamos encontrar aquí de fauna? Hablábamos de que puede haber 418 especies, pero ¿cuáles son las que predominan aquí en Pinar Grande? Pues principalmente jabalís, corzos, hay muy buenos corzos en esta zona. No sé, ahí hay una foto de una comadreja, pequeñas tejones, martas, garduñas, ardillas. En cuanto a aves, pues es inmenso. Y jabalís, zorros, es que hay muchísimo más de lo que nos podemos imaginar. Sabemos que están por sus huellas, sus rastros que nos dejan, pero ellos, en cuanto nos oyen pasear por el monte, todo el mundo se esconde, Siguiendo un poco con la exposición, pues aquí nos hablaría del ciclo del agua, la importancia del agua. En este monte, al ser un monte público, pues se ha utilizado para hacer muchos estudios. Algunos de ellos, por ejemplo, la lluvia ácida, ver cómo la lluvia ácida puede afectar a nuestros bosques. Y se ha descubierto que la lluvia ácida queda retenida en las ramas, en las copas de los pinos, sin llegar al suelo. Eso nos interesa mucho porque evitamos contaminar el suelo y los acuíferos que pueda haber en ellos. También pues, los árboles evitan la erosión del terreno, aportan humedad, muchos beneficios que nos interesan. Si seguimos más aquí, este primer bloque hablaría del medio natural, lo que determina que haya un tipo de bosque u otro, porque aquí se ha favorecido el pino silvestre y no otras especies. Ya estaban, pero se ha favorecido. Hay dos cortes de suelos, este es un suelo silicio o ácido y este es un suelo calizo o básico. El calizo lo encontraríamos en la zona del cañón del río Lobos y este es el que tenemos en este monte. El pino silvestre crece muy bien en el terreno silicio, por eso se optó por él. ¿Y qué características tiene el silicio y el calizo? Como si os fijáis en este terreno, es un conjunto de conglomerados de piedras con areniscas. Eso es más calizo, es un suelo más duro. La orientación que tiene nuestro monte también va a ser un factor determinante. No es lo mismo estar en la Solana que en la Umbría. Este dibujo es muy gráfico, los rayos del sol nunca van a llegar a este terreno, por lo tanto va a estar más fresco y aquí
el sol sí que va a incidir. En las zonas de solana principalmente encontramos los quercus, es la familia de los robles, zonas de servales, el pino silvestre se ha situado en mayor altitud, abedules, sauces, chopos, fresnos irían en las zonas de ribera, y en las zonas de umbría ya encontramos los hayedos. Aquí en la comarca ya serían las zonas más altas, hacia Vinuesa, Covaleda, y entre medias pues podemos ver tejos, acebos y otras especies. En este otro gráfico lo que hemos hecho ha sido interrelacionar diferentes ecosistemas o formaciones arbustivas y vemos, dependiendo de la precipitación media anual, la temperatura media y la altitud a la que nos encontremos, dónde se sitúan. Como veis, el dibujo se ha inspirado un poco en el cañón del río Lobos y hemos ido situando todas esas especies. Por ejemplo, el 4, que es el pino silvestre, nos dice que vive a una altitud ideal de 1.400 metros. Aquí estamos sobre unos 1.100, que necesita unas precipitaciones medias de 900, 1.000 y unas temperaturas medias 8 o 10 grados. Es decir, que estamos casi en el hábitat ideal de esta especie. Aquí en estos otros paneles podéis ver un poco inventario de las especies más representativas de la comarca. Hablaría del Quercus pyrenaica, el rebollo. Aquí en la zona le llaman matojo. ¿Por qué? Pues porque llevamos muchísimos años dejándolo como algo para un uso de leñas, no se aprovecha como árbol. De hecho, en cuanto empieza a crecer, lo cortamos para que deje espacio al pino silvestre. ¿Se podría aprovechar en este caso? Ahora se aprovecha como combustible, como leñas. Se podría cambiar la ordenación y dedicarlo al roble, pero tendríamos que cambiar toda la forma de trabajar. Crece mucho más lento, crece más despacio, pero es una zona... Sí. Otro pino que podemos encontrar por esta zona es el Pinus pinaster, el resinero. Aquí en Pinar Grande lo hay, pero en poca cantidad. Las sabinas de la zona de Calatañazor, aquí tenéis un ejemplo. La sabina que en Soria y en parte de Burgos se llaman enebros, pero su nombre es Juniperus turífera. A veces cuando viene gente de fuera se confunden porque aquí le llamamos con un nombre concreto. Al lado podemos ver el pino silvestre, es el que nos interesa, es el que tiene esa corteza anaranjada en la parte más alta. Esa corteza se piensa que es una adaptación de este árbol porque, si os habéis fijado en los bosques de aquí, tiene una longitud de unos 20-25 metros, incluso más alto. Vive a gran altitud, como hemos visto ahí, sobre 1.400 metros, y ahí hace aire. Si tuviera la corteza rígida, fuerte, como tiene en la parte de abajo hasta arriba, lo más seguro es que se troncharían, se romperían. Al no tener corteza, más que ese papel, este papel que es como un papiro, es una corteza muy fina, muy suave, que le permite ser flexible. Entonces, en cuanto hace un poco de aire, lo vemos bandearse sin problema y no se rompen. Aquí tendríamos un trocito, ¿no?, de lo que sería ese pino. Sí, es unas cortezas para ver los anillos y cómo se forma. Y luego, por último, aquí hemos puesto un haya de las zonas más frescas, más altas, que son esos árboles que hacen esas alfombras tan bonitas en otoño. Y Ruth, no sé si me vas a comentar ahora cómo es el aprovechamiento del pino silvestre, sí, o si lo quieres comentar ahora o pasamos a comentar. Lo explicamos en el piso de arriba. Perfecto, vale, pues continuamos, te dejo continuar. Aquí hablaría de arbustos, matorrales que van asociados a esos árboles. En los agujeros se ven pequeños dibujos de cada uno de ellos y con las flechas lo que nos indica es la interrelación que existe entre todos. Por ejemplo, nos dice que bajo el pino silvestre podemos encontrar arándanos con helechos, arándanos con brezos, bajo las sabinas la salvia con la liaga, la salvia con la gayuba, ver que todo al final está interrelacionado. Incluso la fauna nos va a interesar.
dentro de nuestro ecosistema, que haya, como hemos comentado, muchas especies distintas, todas cumplen una función, desde un buitre que come carroña y evita que el monte esté sucio y podamos pasearnos por él, a las pequeñas aves insectívoras, herrerillos, carboneros, que comen gran cantidad de insectos y, por ejemplo, evitan que haya plagas. Y nos vamos hacia el otro lado. Bar-restaurante donde siempre. Ahora tu mejor lugar de encuentro. Almuerzos, menú del día por tan solo 12 euros, menús especiales fin de semana. Disfruta de nuestra terraza cubierta con parque infantil y el mejor servicio. Bar-restaurante donde siempre, a 10 minutos de Soria, en Tardesillas. Reservas con cita previa en el 975 18 82 21. Beauté Estética Integral Avanzada. Ofrecemos soluciones estéticas desde la experiencia y la profesionalidad. Abarca soluciones estéticas a nivel facial, diagnóstico de piel, tratamiento y secuelas de acné, fototerapia y fotorrejuvenecimiento. Especializada en la micropigmentación más avanzada, con 7 años de experiencia. Tratamiento de la grasa localizada y remodelación corporal con la tecnología más actual. En estética más convencional, maquillaje para bodas, fotografías, eventos y televisión. Beauté, en calle Santo Tomé, número 15. Fiona, construcción de viviendas unifamiliares, reformas de pisos y locales comerciales, comunidades de vecinos, tejados, obra civil. Realizamos trabajos en toda la provincia, desde la elaboración del proyecto hasta el jardín. Construcciones Fiona. Bueno, pues en este segundo bloque hablaríamos de los beneficios, por qué nos interesa tener bosques y cuidarlos, y uno muy importante y cada vez más importante es la absorción que hacen los árboles del dióxido de carbono, de la contaminación, del causante del cambio climático. Si os fijáis en este dibujo, hemos dibujado una pantera que come el CO2, que lo absorbe, y por aquí como un duendecillo que sopla el oxígeno. En el proceso de la fotosíntesis, todos los vegetales absorben ese CO2 para fabricar su alimento y expulsan una parte de oxígeno, que es lo que nos interesa. Pero además nos interesa aprovechar la madera, cortarla y transformarla precisamente para el cambio climático. Esto es algo que casi nadie cuenta, a mí me gusta contarlo y a ver qué os parece. Sabemos que el árbol, para fabricar su madera, ha tenido que estar absorbiendo dióxido de carbono, CO2, durante toda su vida. Este CO2 no desaparece, está aquí, en la madera. Si yo solo cortara árboles para hacer fuego, para calentarme, al hacer fuego vuelvo a liberar el CO2, vuelvo a contaminar. Si yo no cortara ningún árbol, como a veces oímos o nos han metido, si no cortáramos ningún árbol, los árboles tienen un ciclo de vida, tienen una edad. Llega un momento en el que acaban muriendo, pudriéndose, descomponiéndose, y ese CO2, aunque no lo veamos, vuelve a incorporarse a la atmósfera. ¿Qué vamos a hacer o qué estamos haciendo en esta comarca? Dejamos crecer los árboles hasta que empiezan a producir cada vez menos madera, empieza su declive, digamos. Para que os hagáis una idea, que en Pinar Grande se cortan los pinos cuando tienen 100 años, luego lo veremos arriba. Ese es el momento ideal para aprovecharlo. Lo cortamos y lo transformamos en puertas, ventanas, muebles, edificios. Estas vigas, por ejemplo, que sujetan la exposición. El dióxido está aquí, de aquí no va a salir, lo estoy almacenando. Muy cerquita de aquí tenemos la Casa de la Madera, un centro de interpretación también de la Fundación del Patrimonio. Está toda ella hecha con madera. Es un edificio muy espectacular, os invito a visitarlo. Ese edificio tiene un premio como almacén de dióxido de carbono. Al estar todas sus paredes hechas con troncos, estamos almacenándolo, de ahí no va a salir, no vamos a contaminar. Es una manera de eliminar el CO2. ¿Más beneficios que nos da el monte? Pues la protección a la fauna. Aquí en este roble podéis ver en las hojas muchos animales, lo que decíamos, que no los vemos, suelen estar escondidos en el monte, pero están ahí y cumplen sus funciones, nos interesa. Otro beneficio, el evitar la erosión del suelo.
Aquí hay un árbol que con sus raíces nos va a ir sujetando el terreno. Se hizo un estudio, imaginaros ese campo de fútbol lleno de hierba, sin árboles ni matorrales, con una pequeña inclinación. Por la erosión, por el viento, por la gravedad, por la lluvia, se perdería tanta tierra como para llenar 2 camiones en un año. Si en ese terreno ponemos arbustos que tienen pequeñas raíces pero que van a ayudar a sujetar el terreno, la tierra perdida cabría en el remolque de un vehículo. Ya la diferencia es importante. Pero si encima te ponemos árboles que tienen grandes raíces que al ir creciendo van comprimiendo y sujetando el terreno, la tierra perdida en un año cabría en una caja de zapatos. Son cosas que no valoramos porque no lo apreciamos, no vemos cómo la tierra se va cayendo, pero es muy importante. Somos conscientes de que al final esto es el equilibrio de la naturaleza, ¿no? Efectivamente, si el hombre no interviniera, la naturaleza es sabia y todo lo tiene controlado. El problema es que nosotros lo transformamos y lo modificamos todo. Otro beneficio que tenemos sería el ocio, el turismo. Esta fotografía es de Playa Pita. Como veis, es una foto de los años 70 por los bañadores de los caballeros. Hoy, por ejemplo, esta piedra está inundada, porque el pantano está muy alto, pero es otro beneficio, el poder disfrutar de la naturaleza. Si seguimos a este otro lado, seguimos viendo beneficios. Estos que acabamos de ver son beneficios indirectos que no podemos valorar económicamente o aún nadie le ha puesto un precio. Estos de esta zona sí que ya podemos valorar. Uno muy importante es la fijación de la población. En esta comarca el 48% de la población trabaja directamente con la madera y del resto, pues gente como yo, que indirectamente también trabajamos gracias a que existen estos bosques. ¿Más beneficios? Pues el tema de la micología, las setas, que cada vez pues, son más apreciadas. Ver que todos los hongos van asociados a los vegetales. Si no existiera el vegetal, no existiría el hongo ni su fruto, que es la seta. Por ejemplo, aquí tenemos las trufas, a las encinas, la seta de cardo, como indica su nombre, a los cardos, los boletus, los níscalos. ¿Más beneficios? Pues la protección a la fauna, la ganadería, la caza, la pesca. Como os decía, aquí principalmente tenemos mucho corzo. Ciervos estarían en zonas más altas, pero aún así tenemos aquí alguna cuerna que nos hemos encontrado en algún paseo para que la gente pueda verlas. Y Ruth, tenemos tanta controversia con la caza, pero al final también es una herramienta, ¿no?, de mantener ese equilibrio de los montes. Sí, así es. Yo a priori no me gusta la caza, pero cuando lo piensas, cuando lo analizas, pues ves que es necesaria. Hemos roto ese ecosistema que decíamos, ese nivel. Entonces, una manera de controlar, ya que no hay esos grandes depredadores que había antes, es mediante la caza. Aquí hablaríamos de frutos silvestres, plantas aromáticas, plantas medicinales. Hay unas cajas con olores de nuestros montes, la miel y todos sus derivados. Y ya este último bloque lo dedicamos a lo que es el aprovechamiento de los árboles en sí. Pues desde la resina, el aprovechamiento de la resina, se hace principalmente en el pino negral, el pino resinero, no en el silvestre, porque tiene mayor capacidad de producir resina. La resina la produce el árbol para cicatrizar las heridas. Entonces lo que vamos a hacer, si queremos conseguir resina, es una herida. Continuamente se le va haciendo heridas para que vaya produciendo resina. Hay diferentes métodos, este sería uno, esta sería una cara, lo que se aprovecha en un año, en una campaña, y el encargado de este árbol vendría a hacer un corte horizontal y cada semana refrescaría y haría un nuevo corte. Y la resina va cayendo en esta especie de tiesto que se llama pote.
Después con la resina pues se hacen muchísimos productos, se transforma, tiene muchos componentes químicos interesantes. Todo lo que antes llamábamos productos de droguería se hacían a partir de resina, pinturas, barnices, pegamentos, jabones. Hoy en día, bueno, en los años 60, 70, se dejó de resinar porque se sustituyó por derivados del petróleo. Y hoy en día, como el petróleo cada vez es más caro, más escaso, pues nos estamos volviendo, es un trabajo que está volviendo, y sobre todo porque China es un gran mercado que está fabricando muchas cosas y nos pide resina para su industria. Aquí en la comarca van apareciendo nuevas brigadas de trabajadores resineros y bueno, es otra opción de trabajo. ¿Con la corteza de este árbol podríamos aprovecharla también? Sí, luego lo veremos. Es que lo tenemos todo controlado. Otro aprovechamiento podría ser la pez. La pez se saca a partir de madera impregnada de resina. Si os fijáis, tenemos aquí una muestra que nos han regalado. Te voy a preguntar qué es la pez. Vale, pues la pez es, si ponemos dentro de un horno muy caliente trozos de madera de pino con resina, empieza a exudar, igual que si nos metemos en una sauna. Y esa exudación es la pez. Eso va cayendo, va fluyendo por unos canales, lo queman para quitarle ciertos componentes, y lo que queda, si os fijáis, es como un alquitrán. Cuando le da calor es líquido y al enfriarse se queda más duro. Con la pez se calafateaban los barcos, unir las tablas de los barcos para evitar que entre agua, o lo más conocido son las botas de vino, que por dentro son negras debido a la pez. Es otro aprovechamiento. También, bueno, aquí ya empezamos a hablar del aprovechamiento de los árboles en sí. Por ejemplo, hay esta construcción, este tejadete, hecho con madera maciza. Otro aprovechamiento podría ser la chapa, estas láminas finas con las que se forran la mayoría de los muebles hoy en día. Dependiendo de la especie, pues tenemos una colección de chapas de muchos colores, con lo que se hace pues, trabajos de ebanistería, taracea. Para conseguir la chapa necesitamos que nuestro árbol no tenga nudos. El nudo es esto, son las primeras ramas que le salen al árbol, que se quedan muertas y a veces se quedan cogidas a nuestro tronco. Si yo de aquí quiero hacer chapa, quiero hacer estas láminas finas, cuando corte, como esto es madera muerta, se va a caer y me va a dejar un agujero. Para conseguir láminas enteras, sin nudos, lo que necesitamos es que nuestros pinos tengan la propiedad de la autopoda. Eso significa que estas ramas, en cuanto se mueren, en cuanto se secan porque le ha crecido una rama encima que le da sombra y esta no puede realizar fotosíntesis, en la naturaleza todo lo que no sirve se simplifica, desaparece. Entonces esta rama se seca. Si tiene autopoda, cae y esto nos va a quedar libre de nudos. En este monte de Pinar Grande, que se intenta vender chapa, sobre todo, lo que se está haciendo es seleccionar la semilla. Es decir, yo voy a marcar unos rodales selectos, también lo veremos arriba, unas zonas donde coger las semillas para que transmitan por genética las características que me interesan. Si seguimos por aquí, pues vemos una colección de objetos fabricados todo en madera. En estos cubiletes nos va a dar información del tipo de madera que tenemos, qué productos podemos hacer. Por ejemplo, de madera fina recta de buena calidad, nos dice elementos de tornería, madera tratada para exteriores y vemos ejemplos. Y luego con el número los vemos en realidad, hechos aquí. Todo esto son productos hechos de empresas de Soria. La idea es que el visitante vea que de un pino se aprovecha todo.
Incluso las ramas más malas, las torcidas, de peor calidad, sirven para hacer los tableros de aglomerado una vez trituradas, ¿eh? Las mejores, pues para la chapa, para hacer mueble macizo. Me estoy fijando que aquí arriba tenemos un bolso también, ¿no? Parece curioso. Sí, es un bolso de corcho. Justo detrás tuyo hay un alcornoque. Aquí en esta zona no tenemos, este me parece que vino de Salamanca. La corteza del alcornoque, de este roble, nos sirve para hacer el corcho, ¿eh? Esto es una pana de corcho. Esto sería, si os fijáis, este es el corcho natural, el que le crece al árbol de forma natural, el que se utiliza principalmente para belenes. Cuando este árbol tiene un diámetro de unos 65 centímetros, lo podré extraer y lo extraigo en panas, en pequeños trozos, para que el árbol vuelva a cicatrizar esa herida que le he hecho y produzca un corcho de mejor calidad. Si os fijáis, pues no tiene nada que ver, es mucho mejor. Y de hecho podemos saber la calidad de los vinos que estamos tomando por el corcho que tenga. Si os fijáis, este corcho, el primero, sería un corcho malo. Con él lo que hacemos es triturado, por ejemplo, para hacer los paneles de anuncios, ¿eh? O este tapón, es todo de un triturado, ¿vale? Si os fijáis en este otro, tiene triturado y un anillo. Este anillo quiere decir que este es de mejor calidad que este y es el que está en contacto con el vino o el caldo, lo que sea. Este, por ejemplo, tiene 2 anillas, o sea que es un poquito mejor. Y este triturado. Si un tapón es de corcho entero, es que es un buen vino, ¿eh? Nos está indicando un tapón bueno puede costar más de €1. O sea que el precio, lógicamente, se va incrementando. A veces algunos nos confunden, parece que es macizo, pero tiene triturado y solo 2 anillas, ¿eh? O aquí ahora ya los corchos, los nuevos, que son de silicona. Bueno, pues es otra manera. El aprovechamiento de los tapones también creo que ha de ser interesante. Sí, por supuesto. Yo curioso porque no lo conocía. Más aprovechamientos de nuestros árboles, pues como me comentabas, la corteza. La corteza del pino se utiliza mucho en jardinería. De hecho, me comentaron ahora que en Quintanar hay una empresa que se ha transformado, ha cambiado el chip. Se dedica a vender corteza para Bélgica, para los jardines. O sea, es algo que está muy en auge. Con el resto de astillas de las fábricas aquí en la comarca, en Duruelo, inventaron las briquetas, que son astillas con un conglomerado, harina de cereal. Hoy en día ya no se utiliza harina, son otros productos, pero inventaron esas briquetas, una manera de aprovechar los restos de la fábrica. Y hoy en día está muy de moda el pellet, que en vez de astillas es serrín, ¿eh? Lo mismo con un conglomerante o por una especie de centrifugado consiguen que se queden apelmazado. Tiene un alto poder calorífico, al fin y al cabo. Y bueno, pues esta planta de abajo ya hemos terminado. Vamos a ver cómo podemos conseguir todo esto, cómo se gestiona realmente el monte para que todo esto siga estando. Si quieres disfrutar de la mejor comida castellana, ven a visitar Casa Augusto, con platos de temporada micológicos, tapas de trufa, cangrejos, carnes de Soria, pescados del Cantábrico. Nuestra especialidad, el arroz con bogavante. Nuestro plato estrella, huevo patata, crema de boletus con foie y trufa negra de Soria. En nuestra terraza cumplimos con todas las medidas de seguridad e higiene. En Casa Augusto podrás degustar nuestro torreno, que ha sido premiado como mejor torreno del mundo. Casa Augusto de Hermanos Arranz, tu sitio de confianza en la Plaza Mayor. En Estructura San Miguel disponemos de 17 viviendas en Vinuesa, la Corte de Pinares, inmejorable ubicación para los amantes de la naturaleza, a un paso del Parque Natural Sierra de Urbión, Laguna Negra, Punto de Nieve Santa Inés, zonas de interés micológico y a un paso del pantano de la Cuerda del Pozo. Pisos de 2, 3 y 4 dormitorios con terraza, trastero, plaza de garaje y calefacción individual de gas.
a unos precios inmejorables, desde 60.000 euros, y como siempre, con las mejores calidades. Ven a visitarnos y pide información sin compromiso en la calle Caballeros 27 o en el teléfono 975 397 589. Ya conoces EE Motor, tu centro de venta de automóviles de ocasión en Soria, en el que podrás encontrar vehículos de todo tipo de segmentos. Disponemos de servicio de tasación y financiación de vehículo a su medida. En nuestras instalaciones contamos con servicio de reparación mecánica, eléctrica y diagnosis para todo tipo de vehículos. Además de servicio de cristalería completa desde reparación, sustitución y tintado de lunas con certificado de homologación. No lo dudes y visítanos en Polígono Industrial Las Casas, calle I, parcela 233-234. EE Motor, tu centro integral de servicios del automóvil en Soria. Pues vamos subiendo al segundo piso y nos vamos a encontrar algunas fotografías antiguas de la zona, ver que llevamos mucho tiempo aprovechando la madera y cómo las tradiciones, la cultura, también tiene todo que ver con la madera, los palos, la pingada del mayo, las danzas del paloteo o, por ejemplo, la pinochada de Vinuesa, que los pinos siempre han estado presentes en la historia y la tradición de la comarca. En esta planta hablamos sobre cómo se gestiona nuestro monte, un monte que queremos aprovechar la madera. Lo que tenemos que hacer es un proyecto de ordenación, ordenar nuestro bosque. En ese proyecto, que es un documento escrito, van a figurar todos los datos del monte y nos vamos a ir ordenando los trabajos a desarrollar a lo largo del tiempo. No es un documento cerrado, es algo que se revisa cada 10 años porque todo va cambiando, desde la maquinaria hasta lo que demanda la sociedad o la forma de trabajar. Entonces aquí tenemos una cuarta parte de una rodaja de un pino que tenemos en la entrada. Ese pino tiene más de 500 años, lo sabemos por los anillos de crecimiento. Para que os hagáis una idea, esto es el corazón, es decir, que nos falta, como veis, bastante trozo. ¿Cómo se cuentan los años? Pues vemos estos anillos. El color más claro, el anillo más claro y más grueso, es lo que crece mi árbol en la primavera-verano. Y esta línea un poquito más oscura es lo que crece en el otoño-invierno. Si cuento todas las primaveras o todos los inviernos, sabré la edad del árbol. Como os digo, este tiene más de 500 años y para haceros una idea, aunque es difícil, cuando Cristóbal Colón viajaba hacia América, este árbol tenía un diámetro así, era así de pequeñito. Si os fijáis, yo digo que los árboles crecen como las personas, los niños crecen mucho todos los años, llega hasta los 18 o 20 años en que nuestro crecimiento se estabiliza. Aquí en el árbol pasa lo mismo. Los primeros años los anillos están separados, los puedo contar muy bien, hasta que aquí ya necesito una lupa, porque los anillos están muy juntos. El momento ideal para cortar mi árbol es cuando más o menos se estabiliza ese crecimiento. Cuando cada vez va creciendo menos, entonces ese sería el momento ideal. Aquí en este monte, el pino silvestre se corta sobre los 100 años. En Vinuesa, por sus características de clima, de suelos, crece más despacio y es su turno, el momento ideal para cortar ahí el pino silvestre es de 140 años. O al sur de la provincia se corta a los 80 años. Cada monte tiene que hacer su propio estudio porque no va a crecer igual. Una vez que hemos determinado que los cortaremos cuando tengan esos 100 años, vamos a empezar a ordenar nuestro monte. Aquí, fijaros, hay un tronco fósil, de ahí delante se ve muy bien los anillos, parece una piedra, pero si la queremos levantar pesa muchísimo más que una piedra, porque es una composición distinta, no es un mineral, es una planta. Es un árbol, un tronco fosilizado. Bueno, aquí tenemos el monte de Pinar Grande. Lo fácil en este monte, si os fijáis en la línea lila, que parece una guitarra,
aunque una vez un señor me dijo que era un jamón. También, también. Bueno, pues lo fácil sería empezar a cortar por una punta y ya terminaríamos, pero todos esos beneficios que hemos visto en la planta de abajo los perderíamos. ¿Qué vamos a hacer para que eso no suceda, para ser sostenibles? Pues vamos a trabajar en porciones de terreno más pequeñas. Todos los montes ordenados están divididos, por un lado, en secciones. El nombre de las secciones son números. Aquí, por ejemplo, podemos ver la sección primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Cada sección, a su vez, está dividida en cuarteles. Son estas divisiones en naranja. Y cada cuartel, que el nombre de los cuarteles son letras, cada cuartel, a su vez, está dividida en tramos, que su nombre es el número de la sección, la letra del cuartel y un número romano. Dentro de cada cuartel, en este monte hay 5 tramos, no hay más. ¿Por qué? Porque aquí los hemos pintado por colores, para que os hagáis una idea. Todos los tramos unos están de color rojo, aquí lo vemos bien. Todos los unos de rojo, todos los 2 de amarillo, los terceros de azul, los cuartos en verde y los quintos en lila. Esto sería un cuartel. Además de decidir que cortamos los pinos cuando tengan 100 años, marcamos un periodo de regeneración. En este caso fueron 20 años. 100 dividido 20 da 5. Por eso tenemos 5 colores, 5 tramos. ¿Qué significa esos 20 años? Pues es el tiempo que voy a trabajar en cada color. Para haceros una idea, cuando empezó la ordenación, empezaron con los rojos. Y durante 20 años lo que se hizo fue cortar lo que había en los rojos, que en ese momento había de todo. Incluso había zonas que no tenían nada. Aquí esto se llama el raso del Amogable. Cuando abrimos el centro, un señor mayor nos contó que regenerar esto, que sembrar estos pinos les costó muchísimos años. Al final tuvieron que acabar plantándolos, ya pinos hechos, ponerlos cada uno en un agujero, porque es un raso. La naturaleza al final es la que nos va marcando. Nosotros pues lo hemos transformado. Entonces, durante 20 años trabajamos en los rojos, quitamos lo que haya y ponemos lo que nos interesa, pino silvestre, y nos vamos a los amarillos. 20 años cortar y regenerar, nos vamos a los terceros, azules. 20 años cortar y regenerar. 20 años cortar y regenerar los verdes, 20 años cortar y regenerar los lilas. Al llegar a los rojos han pasado 100 años. Ya hemos ordenado el monte. Ya todos los años vamos a sacar un beneficio, el mayor beneficio que nos interesa a partir del pino silvestre. Estos trabajos, a lo largo de los años, no solo se trabaja en en los demás tramos también hay que hacer una serie de trabajos. Y una cosa interesante es las divisiones. Estas divisiones no están vallados en el monte, está pintado en los propios árboles. Son esas marcas que podemos ver muchas veces al pasearnos por el monte, una línea vertical, un anillo y aquí otra línea vertical o varias líneas. Esto lo que nos indica es que desde esta línea hacia adelante es un tramo y de esta línea hacia atrás es otro tramo. Y aquí vemos la nomenclatura, ¿no? El nombre de vez en cuando pone que estamos en la sección 5, el cuartel de tramo cuarto. Y al otro lado pondrá su nombre. Esta línea vertical lo que me indica es hacia dónde he de mirar para ver el siguiente árbol pintado y aquí por lo menos habrá una que me indica hacia dónde ver el siguiente. Entonces no nos podemos perder. Esto me gusta contarlo porque en este monte, en otoño, viene muchísima gente a coger setas y, claro, aparcan el coche, cogen la cesta, agachan la cabeza y hasta que o han llenado la cesta o se han aburrido, no se dan cuenta de dónde están y se han perdido. Yo siempre digo, si ves un árbol pintado, síguelo hasta que te ponga el nombre. En cuanto te ponga el nombre, llamas al 112 y los agentes medioambientales en 2 segundos te van a encontrar, porque saben justo en qué línea del monte estás. Que si dices estoy perdido y no sabes, Pinar Grande es muy grande, entonces es difícil.
Este es un gráfico de los trabajos que se van haciendo. La idea general es que en este tramo voy a tener árboles entre 80 y 100 años. Voy a tardar 20 años en cortarlos todos. Automáticamente lo labro y lo regenero, lo vuelvo a sembrar o plantar, dando tiempo a que este, que tiene entre 60 y 80 años, crezca. Una vez regenerado, me voy a este y damos tiempo a que el otro vaya creciendo. Y sin perder tiempo, ya lo tenemos ordenado. Más datos. En los primeros 20 años, el número de pies o de árboles por hectárea es de más o menos unos 3.500 por hectárea. A los 100 años, la densidad que yo quiero tener en este monte es de 350 pies. Todos los que faltan los iremos quitando a lo largo de los años. Son lo que llamamos las cortas de mejora, las claras, los clareos, quitar los árboles muertos, los torcidos, los dominados. Árboles buenos, pero que van a hacer competencia con el que yo preveo que va a ser el mejor y tengo que quitarlo. Esta densidad es aquí en Pinar Grande. Si os paseáis por los montes de Duruelo, por ejemplo, en esa zona veréis que están mucho más juntos los pinos y son más altos. ¿Por qué? Pues porque su ingeniero, la densidad que está dejando en su monte es casi el doble, 600 árboles por hectárea. ¿Por qué? Pues porque ellos, su producto que quieren hacer son vigas o postes para la luz. Entonces, lo que les interesa es árboles finos, pero que sean muy altos. Aquí, como lo que queremos es aprovechar los primeros metros del fuste para hacer chapa, para hacer buenos tablones, pues lo que vamos a hacer es separarlos un poco. En el caso, perdona que te corte, de Duruelo, sería porque esos árboles buscarían la luz, al ser más... Claro, al estar más apretados, luchan entre ellos, hacen algo de competencia y tiran hacia arriba. ¿Qué más? Estas dos maquetas. Estas dos maquetas nos sirven pues, para explicar diferentes trabajos que se hacen en el bosque. Las dos son la misma, pero una es un monte sin gestionar y otra es un monte gestionado. Si no vive nadie en el monte, los edificios, las instalaciones que pueda haber, pues ya veis, están rotas, están en mal estado. Si hay un incendio, pues va a tardar más en reaccionar, en llegar a él y puede hacerse grande. Si os fijáis ahí detrás hay un árbol caído, enfermo, ahí enseguida lo están cortando para evitar si tiene alguna enfermedad que contagie o que haya problemas de plagas, serían las cortas de mejora, de saneamiento. El suelo aquí está muy sucio, aquí está limpio. Cuando un maderista se queda una subasta, tiene que cumplir un pliego de condiciones. Una de ellas es que la picota, la copa y todas las ramas tiene que hacerlas desaparecer. Puede regalarlo a los vecinos, aprovecharlo él o triturarlo. Al final tiene que triturar todos esos restos para que se descompongan con facilidad y nos quede el suelo limpio. Y otra cosa muy interesante es lo de las ramas. Si os fijáis aquí, no tienen ramas y aquí sí. Estos pinos, pues hemos cogido la semilla de cualquier lado, nos ha dado igual, pero en ese hemos seleccionado. Hemos cogido los piñones de pinos que tengan esa capacidad de autopoda, que esa rama caiga por sí sola y nos queda el fuste libre de nudos. Más curiosidades de nuestro monte. Bueno, aquí hay diferentes tipos de semillas. Esta es de pino negral, de piñonero, de arce, de fresno, de serval, y la etiqueta que hay detrás de cada uno, en medio más o menos pone rodal de base RS25. Lo que me dice es que se ha cogido en esa zona, puedo mirar en una base de datos y saber qué característica tiene este piñón, qué me va a transmitir. Si yo lo que quiero es hacer una plantación de piñones, yo no entiendo de piñones, pero bueno, me imagino que quiero conseguir el máximo de kilos por ejemplar, pues voy a buscar piñones que ya sepa que me van a dar tantos kilos.
¿Te apetece comer una hamburguesa de elaboración propia con los mejores ingredientes y de la más alta calidad? Hamburguesería de Corner es tu lugar. Además, contamos con una extensa carta de bocadillos y una gran variedad de tapas. Disponemos de terraza que cumple con todas las medidas de seguridad e higiene. Y si lo prefieres, puedes hacer tu pedido para recoger en el local. Hamburguesería de Corner, en el corazón del Calaverón. En Hermanos Muñoz Remacha disponemos de una gran variedad de alimentos para tus mascotas y animales. Alimentos para perros, gatos, caballos, aves y todo tipo de ganado. Nuestros clientes, nuestra mejor garantía. En nuestras instalaciones podrás encontrar las mejores ofertas del mercado. Pienso para perros, saco de 20 kilos por solo 11 euros. Y pienso para caballos a 9,50 euros. Ven a visitarnos a Polígono Industrial Las Casas, calle A, parcela 30. Innova Diseño. Rotulación, serigrafía, vestuario laboral, ropa deportiva, diseño gráfico, vinilos decorativos, impresión digital de gran formato. Innova Diseño. Le ofrecemos soluciones integrales a sus necesidades de comunicación visual. Aquí en este último bloque hablaríamos de los peligros del monte. Al final pensar que esto es un huerto de pinos, lo que pasa es que no se coge en el mismo año, sino que tardamos 100 años en recogerlo, ¿eh? Siempre hay que tener una visión de futuro. A veces el clima nos puede fastidiar, si hace grandes vendavales, la nieve. Siempre para que esta gestión sea sostenible se ha de tener en cuenta, me parece que es algo muy importante y clave en la gestión sostenible, es no cortar más de lo que la naturaleza es capaz de regenerar. Es decir, hasta el último inventario, este monte, la posibilidad que tenía la suma de los crecimientos de todos los árboles a lo largo de un año, que se sabe por el inventario que se hace cada 10 años, en ese inventario daba que la posibilidad del monte era 40.000 metros cúbicos. Eso es lo que es capaz de crecer, de regenerarse. ¿Cuánto estábamos cortando aquí? 38.000 al año. Si hay una catástrofe, si por un vendaval, por unas nieves, se nos rompen árboles y tenemos que quitarlos, esos árboles no iban a destino, no habían llegado a la edad. Pues los vamos a cubicar y los vamos a restar de lo que pensábamos cortar este año. Si lo hubiéramos cortado, pues de lo que vayamos a cortar el año que viene, para siempre tener un equilibrio. Si cortamos más, nos quedamos sin bosque. Si cortamos menos, tampoco favorece a nuestro monte. De hecho, en País Vasco, nos han comentado ingenieros que han venido a visitar el centro, tienen un problema porque cortan muy por debajo de ese porcentaje, entonces les está envejeciendo el monte. Siempre hay que buscar el equilibrio. El tema de las plagas son insectos que forman parte del ecosistema, tienen que estar. El problema es cuando hay un exceso. ¿Cuándo hay un exceso? Pues cuando se rompe el ecosistema. Para que os hagáis una idea, aquí hablamos de la procesionaria, esa mariposa que pone los huevos en las acículas del pino, es capaz de poner como 300 huevos, de aquí van a salir larvas, orugas, que van creciendo a lo largo del año, van alimentándose de los brotes más tiernos del pino y van tejiendo esa especie de bolsón, esa tela de araña, para protegerse. Ya que ellos van engordando y van creciendo, van haciendo su casa también más grande. En primavera, más o menos, es cuando todas las orugas de este bolsón, toda la colonia desciende junta en fila india, en procesión, de ahí su nombre, es cuando les vemos cruzar las carreteras, y van a enterrarse. Buscan un terreno soleado, suelto, para enterrarse cada uno, hacer su pupa o crisálida, y de ahí emerge la mariposa en primavera y empieza el ciclo otra vez. ¿Qué pasa? Imaginaros que llega un verano como este, un verano con mucho calor, más calor de lo normal. Dentro de las orugas hay unas muy exigentes y otras no tanto. Las más exigentes deciden que hace demasiado calor y se quedan enterradas. Las menos exigentes, emerge la mariposa, cada una pone 300 huevos y sigue el ciclo. Imaginaros que al siguiente verano hace mucho frío, más frío de lo normal.
Las orugas exigentes deciden seguir enterradas, las menos exigentes siguen su ciclo. Crecen, se entierran, llega el siguiente verano, hace un verano ideal. Ese año van a salir 3 generaciones juntas, con las que había enterradas de hace 2 años. Este insecto, la procesionaria, es capaz de estar enterrada hasta 3 años, en lo que se llama en diapausa, esperando el momento ideal. Pero hay insectos que pueden estar más de 70 años. Entonces, cuando cambiamos tan drásticamente el clima, les está afectando. Y el año que sale un clima ideal, de repente nacen muchas generaciones y ese año va a haber una plaga. Lo mismo pasa con escolítidos. Escolítidos son pequeños escarabajos que viven debajo de la corteza, son las que nos daban dejando estos dibujos en la madera, una galería principal y a partir de ella toda una serie de galerías secundarias. La forma de la galería nos sirve para saber de qué insecto se trata. Como veis, este recto, este es en Y, nos va dando pistas. Pasa lo mismo, si hay unos pocos, pues no pasa nada, forman parte de la naturaleza. Si hay un exceso, estas galerías que son bastante profundas, si se juntan muchas, pueden rodear a nuestro árbol, cortar la circulación de la savia y se va a secar. La manera de luchar contra las plagas, pues lo fácil eran los insecticidas. Antiguamente se fumigaba con avionetas, pero claro, contaminábamos el suelo, matábamos otras especies, nos contaminábamos a nosotros mismos y no nos interesa. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a buscar? La lucha biológica, ver cómo la propia naturaleza restablece el orden. ¿Quién come insectos? ¿Quién es el depredador natural de insectos? Pues las aves insectívoras, esos pequeños pájaros. Pero ¿qué pasa? Necesitan un sitio protegido para hacer su nido, porque si no, no crían. En los años 70, 80 se colgaron muchas de estas casetas, para que os hagáis una idea, un carbonero para alimentar a su pollo que está dentro del nido y no sabe volar aún, le da como 2,5 kilos de insectos, lo cual es un volumen muy importante de insectos que nos están limpiando del aire. Como os digo, se colgaron casetas en los años 70, 80, porque cada vez había menos aves insectívoras y aumentaban las plagas. Al encontrar este sitio protegido, pudieron criar, reproducirse y bajó el nivel de plagas. ¿Por qué no había posibilidad de nidificar? Porque en ese momento creíamos que lo mejor para nuestro monte era que todos los árboles fueran jóvenes. Así que todos los viejos, los un poco secos, huecos, los quitábamos y no nos dábamos cuenta de que les estábamos quitando su hábitat. Hoy en día, ¿qué se hace? Pues se van dejando árboles como este, con esta chapa, por la biodiversidad, para que se vayan pudriendo, descomponiendo y sirva de refugio a nuestras aves. Bueno, aves y de todo, porque vive de todo. Esta otra caseta es para murciélagos. Un murciélago en 1 hora puede comer 50 insectos. Vive aquí metido durante el día y por la noche sale a volar. Y come insectos que los pájaros no comen, porque no son nocturnos. Entonces, con los dos tenemos ese equilibrio. Más cosillas. Pues aquí hablaría de incendios. Por suerte, en nuestra provincia y en nuestra comarca no hay grandes incendios. A nadie le interesa. El que no trabaja con la madera, indirectamente, o si los beneficios de las suertes de pinos, que es un beneficio que se dio en la Edad Media, pues también ayudan a que estos montes se mantengan. Se invierte principalmente en la detección rápida, en la vigilancia, llegar cuanto antes al incendio y sofocarlo rápidamente. Los incendios que suele haber aquí pues suelen ser por las tormentas eléctricas de rayos, algún descuido, pero provocados pocos, a nadie le interesa. Ya por último, en este bloque hablaríamos de las herramientas, cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Encima de la ventana veis un tronzador manual,
aquí le llamaban tronzador de alubias, porque funcionaba a base de alubias, de comer bien, de tener fuerza y estar en condiciones. Luego aparecieron las motosierras. Esta que tenemos aquí, esta amarilla, es una motosierra bastante moderna y aún así pesa vacía más de 15 kilos, o sea que había que estar fuerte. Y hoy en día las procesadoras son esas máquinas con las que se lleva a cabo la mayoría de los trabajos. De un minuto nos ha troceado el árbol a la medida que le hayamos marcado, lo ha desramado, descortezado y es muy, muy rápido. No se corta más por tener máquinas más rápidas, se sigue cortando lo que marca ese proyecto de ordenación, pero más eficiente y en menos tiempo y con menos esfuerzo del personal. Y bueno, pues aquí un poquito más de máquinas, diferentes maquinarias que intervienen en todo el proceso. Por suerte este monte es bastante llano y nos permite pues hacer ya carriles para que trabajen las procesadoras y la procesadora va a coger el pino y lo va a dejar en el propio camino, lo va a descortezar ahí, luego va a pasar un tractor de cadenas o una trituradora y todo eso nos lo va a dejar hecho astillas sin tener que meterse por el monte buscando. Vamos a hacer solo las calles por las que vamos a trabajar. Si fuera un monte protegido, un espacio natural protegido, trabajaríamos de otra forma, ya pues incluso con caballerías o bueyes para evitar hacer esos daños al espacio natural. Hay que tener en cuenta que cada monte pues tiene una función y el que nos toca ahora, el de Pinar Grande, es un monte productor de madera, ya que la necesitamos pues para las construcciones. Si no, pues sería otra manera de hacer. Pues así, más o menos... Hemos conseguido englobar todo, ¿no? Sí, hemos hablado ya de todos los procesos. Veis que hay muchas más información en los paneles, pero bueno, yo creo que ya... Creo que nos hemos hecho una idea bastante generalizada, ¿no? Y también específica de cómo es todo este proceso. Darte las gracias, Ruth, por habernos atendido. Pues si queréis vamos a hacer un trocito del paseo para que veáis que hablaríamos todo esto, pero en un paseo. Por lo tanto, hoy en día y sobre todo con el COVID, pues nos interesa y es mucho más agradable para todos. Pues vamos a ello entonces, Ruth. Venga. Sin duda, mi amigo Álvaro Hernández es el más fino de Soria. Enséñanos a tu amigo más fino y entra en el sorteo de lotes de nuestras nuevas virutas de torrezno de Soria precocinadas. El torrezno de Soria, más fino. Vuelven a pasar cosas, vuelve a salir, vuelve a gustar, vuelve a molar, vuelve a reír, vuelve a bailar, vuelve a No renuncies a nada, quédate con Mo. Solo en Multiópticas. ¿Pero es que aún no conoces las nuevas piscinas de Bayuvas de Abajo? Pues no sé a qué esperas. Te van a encantar. Piscinas totalmente remodeladas, 8.000 metros cuadrados de jardín. Cuentan con todas las medidas de seguridad. Control de temperatura, límite de aforo en la zona de jardín y en la zona de piscina, control de aforo en los vestuarios, 2 socorristas y se realiza desinfección de las instalaciones 4 veces al día. Además, puedes alquilar alguno de sus bungalows. Y cuando has hecho hambre, cuentan con una amplia zona de barbacoa permitida por la Junta de Castilla y León y un restaurante con especialidad en paellas, hamburguesas y pizzas caseras y un variado menú. ¿Aún te lo estás pensando? Yo no. Me voy a las piscinas de Bayuvas de Abajo. Alrededor del paseo vamos viendo, como os he dicho, la gestión forestal, lo que se ve dentro del centro, pero también curiosidades que vamos encontrando en el camino. Por ejemplo, aquí tenemos 3 piñas. Es la piña típica del pino silvestre o pino albar, pero a esta, como veis, le ha pasado algo. Esta ha sido comida, está como desmochada por el pino, por los pájaros. Como veis, como un pájaro no tiene dientes para comer la madera y llegar a ese piñón, lo que hace es picar muchas veces para llegar a él. En cambio, esta otra piña sería la misma, pero esta ya ha sido comida por un roedor, por una ardilla, por una ratita, que al tener dientes nos va comiendo la madera para llegar a ese mismo piñón.
A lo largo del recorrido veremos estas piñas metidas en las cortezas de los pinos, porque claro, sujetar la piña por sí solo no puede, y lo meten en las grietas de las cortezas para que se queden bien acogidas y él pueda ir comiendo alrededor. También vamos a ver pues, unas paradas donde hablamos de plagas, de esos diferentes insectos que pueden ser un peligro para nuestro monte, una parada de incendios, vemos cómo van creciendo los pinos, esa corteza anaranjada de la que hablábamos, cajas de nidos de diferentes especies, donde podemos apreciar que cada especie hace el nido de una forma distinta. Veremos que el agateador, por ejemplo, hace el nido lleno de ramitas finas de pino. Hay otro que no, que prefiere musgos, otro que con cortezas. Es muy curioso ver cómo cada uno decora su casa de una manera distinta. En Serviam somos especialistas en control de plagas, abordando el problema de manera personalizada y ofreciendo el tratamiento más efectivo para resolver cada situación de manera eficaz, dando un servicio de calidad y garantía. Trabajamos en toda la provincia de Soria. Presupuesto sin compromiso. Serviam, más de 15 años garantizando tu salud y la de los tuyos. Ruth, ¿dónde nos encontramos ahora mismo? Cuéntanos. Bueno, pues otra de las paradas que hacemos a lo largo del recorrido es para ver el muérdago. El muérdago es una planta parásita que va a crecer a nuestros pinos y a muchas otras especies de árboles. Tiene unas raíces especiales que son capaces de atravesar la corteza del árbol y se aprovecha de él. Es una planta que no es capaz de realizar su propio alimento, de realizar fotosíntesis, por lo tanto siempre necesita estar encima de otras plantas. Para los celtas el muérdago era una planta mágica. ¿Os acordáis de los cómics de Asterix y Obelix? Panoramix hacía su poción, Para nosotros ahora comerla es una planta tóxica, no podríamos aprovecharla, pero para el ganado es una golosina, es una chuchería. A las vacas les chifla. Pensad que el aparato digestivo de las vacas y el nuestro no tiene nada que ver. Eso también pasa con las setas. A veces la gente dice que ha encontrado una seta y que seguro que es buena porque se la ha comido un animal. No tiene nada que ver. El muérdago tiene unas semillas muy pegajosas que son los pájaros los encargados de ir llevándola de un árbol a otro, y es la manera de regenerarse que tiene, de ir reproduciéndose esta especie. Desde aquí también vemos la reserva micológica, ese vallado que hay ahí. Es otra de los atractivos del Aula del Bosque. Es una parcela en la que no se pueden coger setas. Yo le llamo, lo que hacemos ahí son paseos sin cesta. Ahora en verano se riega para que nos aseguremos las setas, los hongos en el otoño, y nos permite pues al visitante enseñarle las especies que crecen en nuestro monte sin tener que buscar mucho, porque a veces la presión de los buscadores de setas, del ganado, de los corzos, de la fauna, hace que vayan desapareciendo, y es una manera de asegurarnos esa producción. Es otro atractivo para el otoño venir a descubrir el mundo de la micología. ¿Y qué dimensiones tiene esa reserva micológica? Pues como 2 hectáreas más o menos. Hay una serie de parcelas distribuidas alrededor de ella, en las que además aprovechamos para hacer estudios. Se hacen estudios desde el CITA, el Instituto Tecnológico de Aragón, y el antiguo balonsadero, y pues se va haciendo riegos a lo largo del verano, unos con mayor cantidad, otros de menor cantidad, y vamos analizando semanalmente la producción, cómo aumenta o disminuye, dependiendo de las condiciones que se le estén dando. Bueno, yo iba a aconsejar a la gente que viniese aquí al Aula del Bosque para conocer toda esta riqueza que nos ha contado Ruth, pero creo que ella nos ha convencido ya con toda esta explicación que nos ha dado. Creo que ha sido un aliciente y una exposición bastante grande para que se acerque más gente este verano. Yo espero que sí, que os haya picado la curiosidad. Es una manera diferente de ver el bosque, y nos invita pues a entender cómo hemos conseguido esa sostenibilidad. Ya que somos ejemplo en el mundo, pues que al menos los de aquí sepamos en qué consiste.
Y además también podemos compaginarlo con las actividades de multiaventura que tenemos aquí, ¿no? Este parque de tirolinas. Podemos hacer un día completo aquí, ¿no? En el Almogable. Sí, sin duda. Y cerca tenemos otros puntos de interés, el Centro Micológico de Navaleno o la zona de Playa Pita, las casas del parque de Soria, que estamos muy cerquitas unas de otras, y desde luego la visita estará bien aprovechada. Y si les toca Ruth, en la visita está todavía más asegurado. Muchísimas gracias. Hacemos los dos, tanto mi socio como yo, hacemos la visita con el mayor entusiasmo y deseando que el visitante comprenda y estime el bosque como lo estimamos nosotros. Nosotras, Ruth, nos hemos sentido muy cómodas, muy bien acogidas, y te damos las gracias por habernos hecho este tour, esta visita, y por habernos atendido tan bien. Esperemos que dentro de poquito volvamos a vernos, ¿no? E igual podemos disfrutar hasta de las tirolinas. Venga, Gracias. pues así.